Audiolibros con texto presenta El café regal, el Mistral y la dama de Edward Phillips Oppenheim. Publicado en 1931, tras los estragos de la Gran Guerra, la que más tarde llamaríamos Primera Guerra Mundial, una vez que aconteció la Segunda Guerra Mundial, y en medio de la incertidumbre económica que dejó la Gran Depresión de 1929, en este relato la intriga se desliza con suavidad entre las sombras de la Riviera Francesa, en una Europa que intenta olvidar y sobrevivir al mismo tiempo. La historia transcurre en Beausoleil, una pequeña localidad francesa situada en la frontera con Mónaco, la célebre ciudad-estado independiente enclavada en la costa mediterránea. Beausoleil se encarama por las laderas que rodean Montecarlo, el distrito más conocido de Mónaco, famoso por su casino, sus hoteles de lujo y sus jardines colgantes. Desde sus empinadas callejuelas, Beausoleil observa la opulencia vecina desde cierta distancia, con sus farolas amarillas, sus fachadas húmedas y sus cafés de moral flexible. Era en aquellos años un lugar de tránsito para almas discretas. Jóvenes venidas del norte con sueños ya vencidos, hombres compasados de los que no hablaban, y algún que otro viajero que prefería las sombras al foco cegador del casino. El Mistral, ese viento frío, seco y fuerte que sopla desde el norte o el noroeste a lo largo del Valle del Ródano, había azotado la región durante días, arrancando toldos, golpeando puertas y removiendo conciencias. Pero cuando finalmente se retiró, dejó tras de sí un regalo inconfundible, el cielo más limpio que uno pueda imaginar. Un azul puro, casi doloroso de tan claro, bajo el cual las fachadas de Beausoleil parecían recién lavadas, y la ciudad recobraba su pulso entre la resaca de la tormenta. Es en este contexto de belleza engañosa y falsa calma donde se alza el Café Regal, un local discreto, pero no inocente, oculto en una de las callejuelas más empinadas del pueblo. Sus puertas giratorias no solo daban paso a clientes, sino también a secretos, favores pagados en metálico o en silencio y a veces a crímenes sin nombre. Allí acontece esta historia que da comienzo ahora. Peter James empujó con decisión la puerta del café y, tras cruzar el umbral, se detuvo a escasos pasos para sacudir el agua de su gabardina empapada por la tormenta. Observó el interior con una mezcla de curiosidad y desgana. Era como tantos bares de Beausoleil, pero esa noche había algo extraño. La iluminación era tenue e inestable. Por algún fallo eléctrico en la zona, las lámparas parpadeaban con intermitencia y alguien había encendido una lámpara de aceite sobre la barra para compensar la penumbra. En todo el local solo había 4 personas. Toby, el popular camarero, estaba hundido en el taburete bajo que solía usar en sus momentos de descanso, apenas visible tras la barra, salvo por la parte superior de la cabeza. En un rincón lejano, el viejo Delou, el curtidor medio loco de la tienda de enfrente, murmuraba para sí, sin abrigo ni cuello de camisa. En un banco del otro lado, un hombre borracho yacía sin ninguna formalidad, y al final de la barra, alejada de Toby, una joven se mantenía erguida en un taburete alto. Su maquillaje excesivo y el carmín marcadamente artificial ocultaban casi por completo su rostro,
aunque se intuía que era joven y de rasgos atractivos. Llevaba un sombrero a medio camino entre una boina y una gorra de jockey, calado sobre la frente, y fumaba cigarrillos caporal con una boquilla inusualmente larga. Observó al recién llegado con indiferencia y desgana. «Despierta, Toby», ordenó Peter, avanzando hacia la barra. «El coche se me ha averiado al pie de la colina y estoy calado hasta los huesos por intentar arreglarlo. Ponme un buen coñac, rápido». Toby no respondió ni se movió. Desde su rincón, el viejo de Lou soltó una risotada seca y sin alegría. Peter, que empezaba a recuperar el aliento, miró con más atención. Aquello parecía una pintura macabra, una naturaleza muerta salida de una pesadilla. En el suelo de madera alguien había derramado licor. Una silla yacía volcada y la penumbra se volvía aún más siniestra con el pálido resplandor acerado del amanecer, que se filtraba por una ventana sin cortinas. «¿Qué diablos pasa aquí esta noche?», exclamó Peter, impaciente. «Toby, te he dicho que quiero un coñac». El camarero no reaccionó. Parecía dormido, inclinado hacia adelante sobre el taburete. La joven sacudió la ceniza de su cigarrillo y miró hacia la barra con una expresión insolente, sin decir una palabra. Peter levantó la lámpara con una mano y con la otra zarandeó al barman. Desde el rincón, el viejo volvió a reír, esta vez con un tono más grotesco. «¿Qué te pasa, Toby?», le espetó Peter, ya alarmado. «¿Estás borracho o qué?». Apenas terminó de hablar, sintió una extraña humedad en los dedos. Retiró la mano bruscamente y la sostuvo bajo la lámpara. Sangre. Un hilo oscuro goteaba de sus dedos hasta la barra. Se quedó paralizado, sin poder articular palabra, incapaz de moverse. El horror le agarrotó el cuerpo. La lámpara se le resbaló de las manos y cayó al suelo con estrépito. «¿Idiota?», exclamó la joven mientras arrojaba la ceniza sobre la alfombra. «¿Nunca ha visto un cadáver?». Una espiral de humo negro comenzó a subir hacia el techo bajo. Con la lámpara apagada, la única fuente de luz era la fría claridad del amanecer, filtrándose entre las nubes. El borracho seguía roncando. El viejo de Lou reía como un espectro, y la joven, de nuevo en su taburete con la boquilla entre los labios, parecía una figura irreal salida de una pesadilla. El humo, cada vez más espeso, llenaba el local con un hedor insoportable. Peter retrocedió con rapidez. Cruzó el umbral de nuevo y se perdió en la noche sin farolas. Un mayordomo de aspecto imponente, con facciones que delataban un origen franco-italiano, entró una tarde en el estudio de su patrón con un anuncio en los labios. Peter James, vestido con un overol de mezclilla azul y un pañuelo suelto al cuello, al estilo de los pintores profesionales, estaba de espaldas a la ventana, pintando al óleo sobre un lienzo pequeño. «Una señorita desea ver a Monsieur». Peter no se giró. Continuó pintando. «Sabes perfectamente, Vittorio», le dijo con tono de reproche, «que no recibo a señoritas desconocidas». Vittorio adoptó un aire conciliador. «Pero esta joven no es del tipo de las visitas no deseadas de Monsieur», aclaró con entusiasmo. «Es distinguida, con aires de mundo. Le aseguro que no es una modelo». «¿Y tiene nombre por casualidad?», preguntó Peter sin dejar de mover el pincel. «Es de suponer que sí, monsieur», respondió el sirviente,
pero como no sabía que yo soy su fiel empleado desde hace años, discreto por naturaleza, prefirió reservarlo. Peter se alejó unos pasos para observar su obra y luego reanudó el trabajo. Estoy intrigado, Vittorio, lo reconozco, pero no tengo intención de recibirla. Usa todos tus recursos diplomáticos y despídela amablemente. El rostro alegre de Vittorio se oscureció. Será complicado, monsieur, admitió. Será imposible, interrumpió una voz femenina, suave y perezosa, pero agradable. Le debo 1000 disculpas por esta intromisión, señor James, pero necesitaba verlo y pensé que ahorraría tiempo si seguía a su mayordomo. Avanzó con calma por el estudio, cubierto con una alfombra de fibra trenzada y decorado con una sencillez casi primitiva. Peter James la observó en silencio. Era una figura esbelta, elegante, vestida con un conjunto oscuro de líneas austeras. Cabello castaño, de ojos oscuros que desde su entrada se clavaron en los suyos. Había en ellos una pizca de insolencia que armonizaba con la curva de sus labios. No llevaba maquillaje, ni una pizca de carmín, ni siquiera la luz feroz del sol, que entraba a raudales por los ventanales, lograba delatarla más allá de unas leves ojeras. Peter aceptó su destino con serenidad, pero antes giró el caballete y volvió el lienzo hacia la pared. ¿En qué puedo servirla, mademoiselle?, preguntó, acercando una silla a un rincón donde la luz era menos despiadada. Por favor, tome asiento. Ante un leve gesto, Vittorio se retiró del estudio con la cabeza en alto, satisfecho de haber hecho lo correcto. La joven se acomodó en la silla y le sonrió. Para empezar, dijo, ¿podría contarme por qué abandonó tan bruscamente el Café Regal el otro día? Peter la miró con desconcierto. ¿El Café Regal?, repitió. Temía, al saber que venía a verme, que hubiera alguna confusión. No conozco tal sitio. Ella asintió lentamente. ¿Y yo qué pensaba?, murmuró, ¿que los anglosajones solo mentían por honor o por proteger a una dama? ¿Está usted tan alejada de la raza anglosajona?, replicó él. Touché, concedió ella divertida. Puede esgrimir su ironía todo lo que quiera. Me gusta su estudio y estoy dispuesta a quedarme un buen rato. ¿Puedo fumar? Por supuesto, asintió Peter, aunque no tengo tabaco especialmente selecto, añadió ofreciéndole un estuche. Ella negó con la cabeza. Gracias, pero prefiero los míos, respondió. Sacó de un bolso de ante con un cierre precioso una boquilla larguísima, encajó un cigarrillo, aceptó fuego del mechero que le tendía James y se recostó en la silla. Así que, según usted, no pidió un coñac en el Café Regal esa noche ni tropezó con una tragedia. Le confieso que envidié su entrada. Casi parecía una escena de Rembrandt, ¿no le parece? Cuando descubra que está equivocada, respondió él con calma, le pediré que me lleve allí. Tal vez entonces pueda responderle. Ella lo observó con atención, pensativa. De pronto se inclinó hacia la pared, adivinando sus intenciones, y con un rápido giro de muñeca giró el caballete. Ambos miraron el cuadro. Allí estaba el lúgubre café, con sus luces tristes y melancólicas, la muchacha una típica señorita de compañía de la región, muy relajada en su taburete,
el borracho en su rincón, apenas una silueta, el viejo Père de Loup con su cara de idiota y su risa monstruosa, mostrando los dientes amarillos. Detrás de la barra, nada. Una obra magistral y de memoria, contestó ella. ¿Realmente me veía así? Peor, contestó él, seco. Por lo que sé, tal vez aún lo sea. Las apariencias engañan, para bien o para mal. En cualquier caso, ¿qué quiere usted de mí? Está molesto, se quejó, y no es razonable. Estaba perfectamente dispuesta a dejarlo al margen hasta que resultó imposible. ¿Por qué se escabulló de aquel lugar? ¿No le dictó su caballerosidad quedarse y apoyarme? En absoluto, le aseguró él. Cuando la reconocí, supe que tenía la situación bajo control y probablemente no me necesitaba. Eso tiene cierto sentido, admitió ella alzando las cejas. Pero, ¿está seguro de que me reconoció? Completamente. Parecía usted una vulgar y llamativa señorita de los bajos fondos. Justo lo que quería aparentar, supongo. Su verdadero nombre, si no me equivoco, es señorita Sybil Christian, antes del Teatro Daly de Londres y más tarde personaje de cierta importancia en ese siniestro edificio del Embankment, del que creo desapareció un tiempo, para cumplir con su deber hacia la sociedad. Y ahora un espíritu libre con afición por entrometerse en los asuntos ajenos. No está mal, reconoció ella. Sí, soy Sybil Christian. Ese es su nombre verdadero, salvo que, siendo hija menor de un noble, supongo que podría hacerse llamar la honorable Sybil Christian si eso le satisface. Ella sacudió la ceniza de su cigarrillo. ¡Qué decepción tan horrible!, suspiró. Pensaba que yo era un misterio para usted. De hecho, albergaba ciertas esperanzas la otra noche con respecto a mi profesión falsa. No podría haberla mirado 5 minutos sin querer lavarle la cara, replicó él. Ella rió con naturalidad y tornó al tuteo. Siempre has detestado oír mi nombre, comentó, y no sé por qué. Nunca me he metido en tu vida. Ahora me toca a mí contraatacar. Te llamas Peter James. Eres estadounidense, nacido en Nueva York, educado en Harvard y en Oxford. Luego te tragó la guerra. Saliste de ella sin un centavo. Tu familia se arruinó, ¿no? Él asintió. Asombrosamente cierto. Tuviste que buscarte la vida sin tener idea de cómo, continuó ella. Tu único amigo era entonces el comisario de policía de Nueva York, y fue él quien te dio un empleo. Casi enseguida te asignaron al servicio de detectives, donde lo hiciste de maravilla hasta el fiasco Fraser. No sigas, suplicó él. Voy a terminar, insistió ella implacable. Resolviste el caso con los datos que tenías. El problema fue que tus subordinados te engañaron. Querían ver a Fraser en la silla eléctrica y manipularon las pruebas sin que tú lo supieras. El tipo escapó por milagro y se rumorea que estuviste a punto de matar a uno de los detectives que mintió bajo juramento. En cualquier caso, abandonaste el trabajo, saliste de allí sin mirar atrás y a la mañana siguiente te despertaste con la noticia de que habías heredado $1.000.000. Hay gente con ese tipo de suerte. Yo no la tengo. Él la miraba ahora con vivo interés, los ojos llenos de preguntas. Esto es increíble, declaró. Por favor, continúa. Estabas harto de tu país,
al menos temporalmente, siguió ella, encendiendo otro cigarrillo. Y te viniste aquí. Pintaste un poco, jugaste un poco, exploraste esta tierra como nadie antes. Me atrevería a decir, y probablemente flirteaste un poco, aunque de eso no sé nada. Pero luego reapareció la vieja pasión. Resolviste 2 crímenes sin esclarecer y entregaste los resultados a la policía local, con la condición de permanecer en el anonimato. Pero yo te conozco. Eso lo llevas en la sangre. Sigues el rastro del crimen como un sabueso. No porque quieras, sino porque no puedes evitarlo. No te importa el mérito ni el dinero. Lo que te apasiona es el trabajo en sí. Y la llamada te llegó cuando abriste la puerta del Café Regal y descubriste que allí se había cometido un asesinato. Fuiste, eso sí, muy duro con la pobre muchacha que te esperaba sentada en el taburete. Hubo un largo y tenso silencio. Para Peter James, un silencio de humillación. Mademoiselle, comenzó por fin, con un tono casi humilde. Por favor, no. Lo interrumpió con impaciencia. Estamos en un país extranjero, pero tú eres americano y yo soy inglesa. No lo olvidemos. Y no me guardes rencor por tener esa especie de instinto para averiguar cosas. Lo que tú llamarías olfato detectivesco, supongo. Eres admirable, confesó él. Había oído hablar de ti, por supuesto, pero jamás imaginé que tuvieras semejantes fuentes de información, ni que supieras usarlas con tanta inteligencia. Dicho esto, ¿puedo preguntarte por qué has venido a verme? Necesito tu ayuda, le confió ella. Mi respuesta es rápida, respondió él con una rigidez casi apasionada. ¿Te importaría marcharte en cuanto termines ese cigarrillo? Pasaría mucho tiempo antes de que ella lo mirase otra vez como lo hizo en aquel instante. Sus ojos estaban suavizados por unas lágrimas que nunca llegaron a caer. Vas a pensar que estoy haciendo una representación, murmuró. Sé por qué has dicho eso. Lo dices porque las personas responsables de tu fracaso en el caso Fraser, las que casi mandan a ese hombre a la silla eléctrica, fueron mujeres, 2 mujeres, auténticas vampiresas. Lo sé todo sobre ellas. Desde entonces odias a las mujeres. En tu fuero interno sé que juraste no volver a trabajar jamás con una. Muy bien, cumple tu juramento. Solo te pido que me ayudes esta vez. Quiero salvar la vida de un hombre y es mejor hacerlo a través de ti. Él la miró fijamente. De algún modo, la pura sorpresa había borrado las líneas de su rostro. Parecía casi un muchacho, lleno de asombro y de una admiración contenida. Tenías razón, dijo por fin. Las mujeres son las más frías y grandes mentirosas del mundo. He jurado. Se trata de salvar la vida de un hombre, le suplicó ella, de un anciano. Y entonces él cedió. Era una hora antes del amanecer, en una noche de tormenta. La lluvia corría en torrentes por las empinadas calles de Beausoleil y chispeaba aquí y allá sobre los adoquines aún templados. La oscuridad era densa y apenas se veían transeúntes. Un hombre bajo y robusto, envuelto de pies a cabeza con una capa negra, con los pies protegidos por unas botas de plástico y un amplio paraguas sobre la cabeza, ascendía una de las callejuelas más escarpadas y empujó la puerta vaivén de un café de dudosa reputación, el Café Regal.
Se sacudió la lluvia de la ropa y miró a su alrededor con fingida despreocupación. Tras la barra estaba Toby, el popular y joven sobrino de la propietaria, Madame Hauser. Medio dormido en una silla junto a la ventana descansaba Père de Loup, el guarnicionero de enfrente. Mademoiselle Anna, en un taburete junto al mostrador, interrumpió su charla con Toby para lanzar al recién llegado una mirada insolente. «Noche horrible», comentó el hombre con afabilidad al acercarse. «Horrible, sin duda», asintió la muchacha. «Una sale solo por necesidad. Estoy esperando al valiente caballero que me acompañe a casa». «Llegará, querida, llegará», rió el hombre. Se inclinó sobre la barra. «¿Querías hablar conmigo en privado, Toby?», dijo en voz baja. «Bien, he venido, aunque me siento incómodo. ¿Qué tienes que decir?». Ante las primeras palabras precipitadas del joven, el extraño le cortó en seco. «Cuidado», advirtió. «Père de Loup no importa, pero la joven, haz que se marche». «Siempre está aquí», replicó Toby. «Es clienta». «No sabe quién soy», fue la respuesta áspera. «Haz lo que te digo o cállate». Toby desapareció por una puertecita hacia la parte trasera del local. Casi al mismo tiempo, una anciana encorvada, con el cabello gris desgreñado cubriéndole casi todo el rostro, vestida con un traje negro sucio y arrugado, entró por la puerta lateral. Miró al hombre del mostrador, a quien conocía desde hacía 50 años, pero no le prestó atención. «Mademoiselle», dijo, «la llaman por teléfono. Traiga su copa, tomaremos algo juntas». Mademoiselle Anna se deslizó del taburete y sin decir palabra obedeció la llamada. En cuanto la puerta se cerró, Toby rompió su silencio. Un torrente de palabras brotó de sus labios. A veces golpeaba el mostrador, señalaba la calle, el techo. El hombre escuchaba en silencio. Su rostro, que habría podido parecer jovial y sonrosado, se endureció como el granito. No interrumpió ni una sola vez. Esperó hasta que las palabras se disolvieron en sollozos. «He terminado», fue lo último que consiguió decir con coherencia. El oyente se acarició la barbilla, pensativo. «Puedes perder tu empleo, Toby», le advirtió. «Daría el alma por perderlo», respondió el joven con pasión. «Hay que pensarlo», musitó el extraño. «Ponme un coñac, Toby, y otro para Père de Loup». Toby obedeció, y con ambas copas en la mano, el cliente cruzó la sala. Père de Loup se echó a reír. «Para mí», exclamó, extendiendo la mano temblorosa. «Es la medicina que necesito. Pero hay poco trabajo y el coñac es caro». «Un momento», le reprendió su visitante con tono jocoso. «Déjame tomarte el pulso. ¿Estás seguro de que tu cuerpo tolera el coñac?» «Es la fuerza lo que me falta», jadeó Père de Loup. El hombre de la capa larga le tomó el pulso y asintió, grave. «Te daré medicina gratis, Père de Loup», prometió. «Sé que nunca la pagarás». El viejo murmuró algo. Con ojos ávidos siguió el movimiento del comprimido que caía en la copa de brandy y con manos ansiosas la llevó a los labios y la apuró. Se dejó caer en la silla, murmurando para sí, y cerró los ojos. El benefactor dio un sorbo a su copa y, cruzando de nuevo la estancia,
sacudió ligeramente al hombre aparentemente borracho y le susurró algo al oído. Luego volvió a la barra. «Otro, Toby», ordenó. «Después de todo, tal vez tengas razón. No tienes edad suficiente para algo tan serio». «¿Por qué las luces fallan tanto esta noche?» «La tormenta. Pronto creo que se apagarán del todo». «¿Monsieur está enfadado conmigo?» «En absoluto», respondió con simpatía. «Trae una lámpara de aceite antes de que nos quedemos a oscuras». El joven obedeció enseguida. Fue un alivio que ese noble cliente no estuviera enfadado. Este se acercó a examinar el interruptor. Sin embargo, cuando Toby regresó con la lámpara, él ya estaba en su sitio. Una a una las lámparas eléctricas se apagaron. Un fino rayo de luz que entraba por la ventana pareció despertar al borracho. Se incorporó tambaleante y se acercó a la barra, lanzando una sonrisa lasciva a Mademoiselle Anna, que acababa de regresar y trepaba de nuevo a su taburete. «Un buen sueño», proclamó. «Es excelente». «Pues vuelve a dormir», le espetó ella. «Sigues borracho». Él se agarró con una mano al mostrador. Con la otra sacó un fajo de billetes de 100 francos. «¿Cómo no iba a estarlo?», exclamó. «He hecho un negocio maravilloso. Te acompañaré hasta la puerta, chiquilla». Ella se rió con desprecio. «Extraordinaria proposición», se burló. Él le puso 500 francos en la mano. Ella los examinó con curiosidad meticulosa, abrió el bolso y los guardó. Luego terminó su copa y bajó del taburete. «Hasta la puerta, nada más», le advirtió. El hombre sonrió con picardía. «¿Hay más billetes?», susurró mientras salían juntos. El amanecer tardaba en llegar y la débil luz de la lámpara apenas dejaba ver nada. El extraño sacó del bolsillo un estuche negro plegable. «Otro brandy de la botella grande, Toby», ordenó. El muchacho se volvió hacia el estante. Su cliente se inclinó. Incluso en esa luz incierta brilló el fino hilo de acero en su mano. Sabía exactamente dónde golpear. Toby se desplomó sobre su taburete con apenas un quejido. Durante unos minutos el atacante se mostró muy ocupado. Primero se agachó junto a Toby, le sacó las llaves del bolsillo y vació varios cajones. Luego escuchó con atención la respiración ronca de Père de Loup en su rincón y por último salió por la puerta vaivén. Durante unos instantes el local quedó vacío, salvo por Père de Loup, que se despertó una vez, sorprendido por una inesperada mancha en la manga de su abrigo. Después, la puerta se abrió de nuevo. El borracho entró tambaleándose, llegó hasta su banco y se dejó caer. Se restableció el silencio en el café. Afuera la lluvia había amainado, pero el viento seguía gimiendo por las callejuelas. Otra vez se abrió la puerta. Mademoiselle Anna entró con su paso altivo. Miró al borracho y soltó una carcajada. Se dirigió a su taburete favorito, se subió y miró hacia abajo. Toby, en esa luz incierta, podría parecer dormido, pero tal vez ella sospechó algo. Una vez más, y por última vez aquella noche, un cliente empujó la puerta. Entró una débil franja de luz plomiza y una ráfaga de tormenta húmeda. Peter James se detuvo a sacudirse el agua de su gabardina empapada. «Despierta, Toby», ordenó.
avanzando unos pasos hacia la barra. Mi coche se ha averiado al pie de la cuesta y estoy calado hasta los huesos intentando arreglarlo. Un vaso del mejor coñac, rápido. El té de la tarde se sirvió en el estudio de la villa, en las laderas de la Turbie, y a las 7 llegaron los cócteles. El sonido de los pasos del temperamental mayordomo de Peter James resonaba en el aire. Sin duda, había hecho bien en admitir a aquella mujer insistente. El Mistral ya había pasado y Beausoleil hacía honor a su hermoso nombre. Por la avenida, bañada por el sol, caminaba el señor Charles Dutroyen, próspero y emprendedor farmacéutico, cuya reputación había llegado tan lejos que incluso visitantes de las zonas más aristocráticas del Principado subían la cuesta para adquirir sus productos. Beausoleil es, en cierto modo, el pariente pobre de Montecarlo, y pocos comerciantes podían permitirse el paseo diario de Monsieur Dutroyen. Cada mañana, al cerrar al mediodía su próspero establecimiento, se quitaba la bata que protegía su austero traje profesional, recibía un sombrero bien cepillado de manos de su ama de llaves, escogía un bastón y se dirigía al Café de París. Allí tomaba su aperitivo, en el interior de la cafetería o al sol, según el tiempo, y casi cada día almorzaba en el restaurante, en su mesa habitual de la esquina, donde hacía pleno honor a la cocina del lugar. Aquel día su vermú le supo mejor que nunca, y el menú era de su agrado. Una exquisita trucha azul, costillas de ternera al estilo italiano, un poco de queso y media botella de Turpin Monopole. Un almuerzo digno de un sibarita. Monsieur de Troyen miró con impaciencia el reloj. Faltaban aún 5 minutos para la hora acostumbrada de sentarse. Aquella mañana decidió anticiparse un poco. Sin embargo, iba a haber una interrupción. El encargado del guardarropa se le acercó apresurado. «Hay una llamada para Monsieur», anunció. «Es de su establecimiento». El farmacéutico frunció el ceño. No era habitual, aunque tampoco inaudito. Se dirigió a la cabina telefónica y levantó el auricular. La voz alterada de su primer ayudante respondió: «Monsieur, están ocurriendo cosas aquí que no tienen explicación. Será mejor que regrese de inmediato». Monsieur de Troyen, para usar una expresión que no existe en francés, se quedó estupefacto. «Pero, querido Henry», protestó, «acabo de pedir el almuerzo». «Es una catástrofe», replicó la voz nerviosamente. «Nadie salvo usted puede afrontar esta situación». Dutroyen pospuso su comida, recogió su sombrero, subió al pequeño vehículo similar a un carrito de golf para desplazamientos cortos y emprendió el ascenso. Tenía la conciencia tranquila y ningún pensamiento ominoso lo acompañaba. Pero al llegar a su célebre establecimiento, conocido más allá de Beausoleil, recibió el golpe. 3 automóviles oficiales estaban aparcados junto a la acera y un gendarme montaba guardia ante su puerta. Hay que reconocer el valor y presencia de ánimo de Monsieur Charles Dutroyen, que descendió con dignidad del vehículo y cruzó el umbral de su negocio con paso firme. Pero aún le aguardaban cosas peores. Dentro, más gendarmes custodiaban varios paquetes dispuestos sobre el mostrador.
y su amigo, el comisario de policía, lo recibió con gesto muy grave. «¿Qué le ocurre hoy al mundo, amigo mío?», preguntó du Tourneau, tendiéndole la mano. El comisario negó con la cabeza. «Ocurre mucho, amigo Charles», dijo señalando las hileras de paquetes. «Aquí hay cocaína suficiente para aturdir a todo el Principado y heroína capaz de envenenar una ciudad. Todo esto se ha encontrado en tus dependencias, una verdadera catástrofe. Mis ayudantes deben haber traficado con ello a mis espaldas», declaró du Tourneau con valentía. «Ya se han tomado las declaraciones de tus empleados», lamentó el comisario. «Prepárate, du Tourneau, porque lo que viene es aún más grave. He de arrestarte por el asesinato, el pasado jueves, de Toby Dachener, camarero del Café Regal». La imaginación a veces juega malas pasadas. Por un instante los pensamientos de du Tourneau se dirigieron con pesar a aquel suculento almuerzo que ya nunca probaría. Luego se inclinó sobre el mostrador y, para vergüenza del comisario y de los gendarmes presentes, logró meter la mano en un cajón y sacarla empuñando un revólver de aspecto muy serio. «Paul Levadour», dijo dirigiéndose al comisario, «siempre he sido hombre de compañía. Me ha gustado estar rodeado de gente en vida y también en la muerte. Morir solo me parece una miseria insoportable». El comisario se protegió tras un gendarme corpulento, pero su antiguo amigo negó con la cabeza, en tono casi paternal. «No temas, Paul», añadió, «estás casado con una esposa encantadora. Lo sé bien, porque has sido mi amante durante los últimos 10 años. Y tienes familia. No temas. Este viaje lo haré solo». Monsieur Charles du Tourneau se voló los sesos con la pulcritud de un artista, y aunque su oficio consistía en curar, logró con mayor eficacia destruir. En un pequeño café, escondido en lo alto de una de las calles más sinuosas de Beausoleil, frecuentado por manicuristas honestas que pagan su propio almuerzo, chóferes, peluqueros y dependientas, Peter James y Sybil Christian cenaban aquella noche en una mesa de rincón. El farmacéutico du Tourneau había sido enterrado, su negocio liquidado, y el vasto alijo de drogas había desaparecido, nadie sabía cómo. Père de Loup estaba en libertad y tenía copa gratis en cada café del barrio. La anciana Madame Hauser, propietaria del Café Regal, había fallecido de un infarto, pero con 93 años no fue un suceso especialmente comentado. Cientos de personas bien informadas conocían la historia del tráfico de drogas y el suicidio de du Tourneau, así como la tragedia del Café Regal, y la relataban de bar en bar entre Beausoleil y Niza. Sin embargo, para Peter James, hasta esa cena, el asunto conservaba aún una aureola de misterio. «Dime», le pidió, inclinándose hacia ella. «Tú no estabas allí en ese momento. ¿Cómo supiste con certeza que du Tourneau había matado a Toby?» Ella sonrió. «Supongo que, incluso durante aquella larguísima visita que te hice, no llegué a contártelo todo», respondió, «especialmente porque no dejabas de interrumpirme. Escucha, yo sabía que du Tourneau estaba suministrando drogas a varios bares, incluido el Regal, y que los camareros las vendían.
Sabía que Toby había decidido salirse de todo eso y que había mandado llamar a du Troyen para comunicárselo. Yo sabía también que ese hombre que fingía estar borracho era su cómplice, colocado allí para vigilar quién entraba y salía. Y comprendí que su torpe intento de sacarme del medio venía ordenado por du Troyen. A la mañana siguiente compré en su farmacia un estuche de cuero usado con instrumental quirúrgico para uso doméstico. Faltaba uno, de forma alargada y puntiaguda, que coincidía exactamente con el arma que mató a Toby. Además, conocía lo suficiente a du Troyen, sabía que era un hombre malvado, capaz de matar, y que yo estaba decidida a desmontar su red de tráfico. Quizá en un tribunal habría sido difícil obtener una condena, pero había pruebas más que suficientes para detenerlo. «¿Por qué me has arrastrado a todo esto?», preguntó él con franqueza. «Porque», respondió ella, «por razones que quizá algún día te cuente, no quería acudir personalmente al comisario de policía». El restaurante estaba casi vacío. Peter pagó la cuenta y salieron a la calle. Un pequeño vehículo se acercó dando tumbos, con el camarero que había ido a buscarla aún dentro. «¿Me dejas llevarte a casa?», le pidió James. Ella negó con la cabeza. «Te diré algo curioso», confesó. «No hay nadie en el Principado que sepa dónde vivo ni cómo». «¿Entonces no volveré a verte?», preguntó él. Ella le sonrió con amabilidad, aunque sin corresponder a la ansiedad de su mirada. «Tengo la convicción», dijo, «de que si alguno de los dos vuelve a necesitar al otro, algo ocurrirá». Le hizo un gesto con la mano. El cochecito, obediente, se alejó por la tortuosa calle. Peter James encendió un cigarrillo y continuó su camino, ya no del todo tranquilo. Muchas gracias por escuchar Audiolibros con Texto. Si han disfrutado de esta historia, les invito a suscribirse al canal y dejar un comentario. Hasta la próxima.